Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP. Buenos días. Lorena, bienvenida a nuestro programa. Bueno, a raíz de lo sucedido, ya es conocido por todos, hay una filtración o hubo una filtración de datos de millones de ecuatorianos a través de un servidor inseguro en donde estaban depositados en la ciudad de Miami. Pues el hecho fue alertado y nos pone sobre aviso sobre la necesidad de tener una ley que proteja nuestros datos. ¿Cuál sería el objetivo o cómo se lograría proteger estos datos a través de una ley? Bueno, una normativa de protección de datos personales tiene por objetivo devolverle a los ciudadanos sus derechos, el empoderamiento de sus derechos digitales. Y es que en estas carreteras donde ahora transitamos, que no son solamente físicas sino virtuales, los ecuatorianos necesitamos herramientas, derechos que nos permitan exigir nuestro acceso, nuestra rectificación, cancelación, oposición. También tenemos portabilidad, minimización de datos y educación digital. Todo esto junto con las reglas que los responsables de tratamiento, personas públicas o privadas, naturales o jurídicas, que para el uso de su trabajo cotidiano o el servicio a la ciudadanía necesitan procesar datos personales y que por lo tanto necesitan de ellos, pero deben saber que deben respetar a las personas que somos los titulares de los datos. Pero, ¿cómo lograr que ese respeto? Digamos, pongamos ejemplos prácticos. Digamos, uno va, saca una tarjeta de crédito o un teléfono celular y para poder registrarse dentro del sistema y que a uno le puedan activar el servicio, uno tiene que entregar todos sus datos. ¿Cómo saber primero que esa persona o esa empresa coge mis datos y se los vende a otra persona o a otra empresa? ¿Cómo determinar quién comete el ilícito? Sobre todo porque uno ahora entrega datos en todas partes y por cualquier razón. Y a veces uno hasta voluntariamente lo pone en los sitios web. Entonces, ¿cómo hacer? Ha sido muy difícil en el Ecuador construir una conciencia o una cultura de protección de datos. Y es precisamente por lo que usted señala. Hemos naturalizado acciones que no deben serlo. Por eso es que hay que manejar el tema de la salud digital, construir un entorno que nos dé confianza, porque efectivamente, tanto entre usuarios con empresas o entre ciudadanía con el Estado, debe haber una relación de transparencia, de tal manera que el ciudadano pueda decidir, porque la protección de datos personales tiene un elemento fundamental que es la autodeterminación informativa. Yo decido a quién entrego, ¿para qué entrego? ¿Con qué finalidad? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué motivo? ¿Hasta cuándo? Si cambia la finalidad, tengo que ser informada para que se vuelva a recabar mi consentimiento. Porque el artículo 66, numeral 19 de la Constitución señala que solo se puede tratar datos personales con autorización del titular o con disposición legal. Y es por eso la necesidad de una normativa, porque la normativa tiene que explicar eficientemente cómo se puede recabar este consentimiento, qué se entiende por autorización legal, que se entiende entonces por un tratamiento adecuado, respetuoso de los derechos de las personas y ético. Y ahí hay otra serie de principios, o un principio de finalidad, que es el que le he comentado, de calidad de la data, que sean actualizadas, que además tenga seguridad, que no pueda ser almacenado de una manera estándar, sino que tenga o propenda a unas mejores prácticas, a un estándar superior que garantice por el volumen de datos, por el tipo de datos que se está manejando, diferentes niveles de riesgos que tienen que ser asumidos. ¿Qué garantiza la ley si, por ejemplo, frente a las situaciones como estas, ¿no? Creo que ahora todos los ecuatorianos recibimos todos los días llamadas telefónicas de empresas que le ofrecen servicios, que uno no sabe de dónde se sacaron los datos. ¿Qué pasa si uno recibe una de esas llamadas y ya existe la ley? ¿Cómo uno puede protegerse? Eso resulta a veces molesto, para otras personas resulta muy útil. En realidad, el ejercicio del marketing a través de call centers debe mejorar en el Ecuador. Tenemos que evolucionar. Nuestros vecinos peruanos, colombianos ya saben hacer marketing respetando protección de datos personales hace años, porque ya tienen leyes implementadas. Nosotros debemos dejar ese marketing acosador por el marketing de fidelización, el que te une con la marca, el que te hace que tú recibas con cariño a tu producto, porque no es la llamada del acoso para decirte muchas cosas sobre ti que te obligo a que me compres, sino es la llamada en la que
con mi bien y con mi servicio, sé que te estoy dando algo de calidad y además te doy una oferta y además te hago que te sientas integrado, entonces yo confío en ti y te entrego mis datos, porque además sé que eres responsable y que eres ético con ellos y que los vas a usar en debida forma, no los vas a ceder porque yo no te he dado autorización para ello. Todo eso está en una normativa de protección de datos, es parte de la relación de transparencia. Solo así vamos a poder generar ecosistemas digitales sanos que nos ayuden a mejorar las transacciones digitales, a que uno pueda entregar la tarjeta de crédito no solo a plataformas extranjeras, sino también a apps nacionales. Ahora, tampoco hay que satanizar el tema, porque el futuro, digamos, hoy el mundo se mueve alrededor del Big Data. Así es. Y como le digo, pues siempre a veces uno recibe llamadas que pueden resultar molestas, incómodas, inoportunas, sobre todo, pero, por ejemplo, a través de las redes sociales, uno recibe información que va acorde de los intereses de uno, ¿no? Entonces, las personas que les gusta hacer mucho ejercicio reciben información sobre nuevas formas mecánicas, técnicas para hacer ejercicio y tener mejores resultados. Otros reciben sobre dietas, otros reciben sobre nuevos libros. Es decir, de acuerdo a los intereses de cada persona, uno recibe información que pues en gran medida resulta interesante, buena. Entonces, yo no sé este tipo de normativa, en qué momento, cómo lograr un punto medio que no entorpezca la posibilidad de enterarse de lo que hay en el mundo para uno, pero que al mismo tiempo nos proteja de personas que tal vez en un futuro resultan incómodas o utilizan mal esos datos. Lo que establece una normativa de protección de datos es la forma en la que el flujo de información va a ir de ida y vuelta. No es ninguna limitación o ninguna estructura en la cual se impida que los datos circulen, porque sería atentatorio contra la economía digital, contra esta necesidad que tenemos de seguir avanzando como sociedad, de utilizar tecnologías emergentes que mejoren nuestra calidad de vida. Lo que determina son obligaciones para el responsable. Este responsable sabe que debe tratar los datos con calidad, que debe tratarlos minimizándolos, pero también dándome un buen servicio, porque para eso está usando mis datos, que para eso está diseñándome productos acoplados a mis necesidades, por eso le estoy entregando los datos. Pero entonces tiene que darme la posibilidad de que yo conozca qué tiene de mí. Y además tiene la posibilidad de que si yo tengo acceso y hay algún dato equivocado, que lo pueda corregir. Pero no en una relación inicialmente rota, sino en una relación en la que estamos tratando con niveles de confianza y yo sé que puedo hacer que oponerme a que usted me llame, pero devolverle la confianza y decirle en la siguiente ocasión, me ha demostrado que usted me va a dar un buen servicio y que necesita mis datos, le devuelvo esa confianza, le entrego esos datos nuevamente. O como hacemos ahora, ocupamos una serie de apps y al hacerlo, saber que puedo tener la tranquilidad de que si hay algún fallo de seguridad, alguna vulneración, porque no hay tecnología perfecta, me notifiquen y me den las herramientas como para que yo también pueda defenderme. Pensando en otro sector que debe estar preocupado en este momento por lo que pueda implicar esta normativa, no deberían, pero digamos, voy a ser de abogado del diablo. Digamos que yo tengo una empresa nueva, ¿sí?, con un extraordinario servicio que se lo quiero ofrecer a los ecuatorianos. ¿Cómo funciona hoy la cosa? Compro bases de datos. Compro bases de datos y clasifico esos datos y envío información a quienes yo considero están dentro de un nicho o sector que puede interesarle el producto que yo tengo. Eso dinamiza esa economía, ese sector y pues le ofrece a esa persona un servicio que quizás estaba esperando y no sabía que ahora existe en el Ecuador. ¿Cómo normar eso? ¿Cómo, digamos, sanear eso para que no caiga en el tema de abuso, pero también se pueda usar bien la data? Pero ahí hay una compra y venta también. Los data brokers, que son los que usted menciona, funcionan en todo el mundo y funcionan con reglas de protección de datos también, porque ellos pueden almacenar esa información siempre y cuando hayan pedido al titular el hecho de que efectivamente van a usar esos datos para cederlos para que me ofrezcan nuevos servicios. En Colombia, por ejemplo, cuando usted entrega una factura y en la factura en la parte de abajo le ponen una cláusula y dice,
Podemos nosotros ofrecerles otros bienes y servicios a través de nuestro grupo comercial en el que le van a ofrecer bienes dedicados y le dan una lista en donde está vivienda, está temas de comida, temas de salud, etcétera, y usted autoriza. Y de esta manera legitima la relación. Para eso también funciona la protección de datos personales, para que yo cuando me llamen, ahora sí reciba, cierto que yo di una autorización y me lo recuerdan. ¿Se acuerda que en determinado almacén usted nos autorizó de esta manera? Eso es una de las tantas formas, porque hay muchas diversas maneras de permitir que estas relaciones de confianza se transparenten. Que ahora sí los ciudadanos no solo seamos escuchados en nuestros intereses, en lo que nos gusta, sino también en cómo decidir sobre esos datos. Entonces, todo esto va a ir plasmado en la nueva ley que se va a presentar esta tarde. Sí, estas reglas que son principios, las normas de tecnología se redactan de forma general porque la tecnología va cambiando. Claro. Y entonces son principios. La normativa recoge una serie de principios que regulan la actividad de los responsables, pero sobre todo de derechos que nos habilitan a los ciudadanos a empoderarnos de ellos y entonces a lograr que efectivamente se pongan en práctica toda esta serie de principios. Es una ley que se presenta y que se esperaría por parte de la Asamblea Nacional. Se está tal vez trabajando en asesoría porque es un tema técnico, es un tema tecnológico, necesita y determina especialidad como para poder comprender ya más a detalle todo lo que usted acaba de describir. ¿Cómo va a ser esa relación, digamos, Asamblea-Gobierno en este caso para poder tener una ley que luego sea útil en todos los sentidos? Nosotros hemos trabajado en el proyecto constructivo de esta ley con 50 mesas en las que incluso tuvimos la oportunidad de estar presentes en la Asamblea, explicando la importancia, la necesidad, no solo por un tema de seguridad, sino por desarrollo de la economía digital. Solo donde hay confianza, los ciudadanos entregan sus datos y por lo tanto se reactiva todo este proceso económico. Es importante entonces trabajar de la mano con la Asamblea para que se entienda que una normativa de protección de datos lo que ayuda es a que el flujo informacional sea adecuado, sea correcto y sea libre. Pero esto hay que entenderlo en un nivel de equilibrio. ¿Por qué? Porque todo derecho tiene que también ser protegido. Una última pregunta, y no sé de la investigación que ustedes han hecho. Digamos esto, lo que ha pasado con esta empresa Novastat, que pues pusieron estos datos en un servidor no seguro, de acuerdo a la explicación que yo he recibido. ¿Serán los únicos que habrán hecho eso? Porque a mí me parece que la falta de una normativa, esta libertad para llamarla de determinada forma aquí en el Ecuador en el manejo de datos, pues ha permitido que tal vez que no solo esa empresa maneje de esa manera los datos, sino que debe haber algunas más que deben estar ahorita pensando que tal vez hicieron lo mismo y están en cola de poder ser de alguna manera llamados la atención. Que esto sea una oportunidad para que aquellas empresas serias, éticas en su trabajo, deban adaptarse a aquellas disposiciones que ya existen. Existen ISOs, la ISO 27000, por ejemplo, existe el reglamento del estándar internacional, el Reglamento General de Protección de Datos, que ya determina ciertos niveles a los que uno tiene que ir para lograr la seguridad. Ahora más que nunca el Ecuador tiene que ir a la par de lo que va a la región. Nosotros somos de los únicos 3 países que todavía no tenemos ley de protección de datos. Está Venezuela, está Bolivia y Ecuador. Y eso nos da cuenta de que tenemos que comenzar a elevar nuestra seguridad para estar a nivel competitivo, porque eso también es un elemento de competitividad. Solo quien logra dar confianza, no solo a través de la seguridad, a través de la recogida del dato, con el consentimiento, a través de la finalidad, de la calidad, de todos estos otros principios, le dan al sistema no solo seguridad, sino protección, una protección integral que permite y ayuda a que todo esto se configure adecuadamente. Y por último, siendo la tecnología superable y vulnerable siempre, nadie puede dar un 100% de garantía de seguridad. ¿Qué expectativa tienen ustedes dentro de esta determinación de que todos los datos que tiene y que recoge el Estado sean guardados en estos servidores en CNT? O sea, digamos, ¿qué seguridad y garantías ofrece hacerlo y poner todo como en una sola canasta? Bueno, en realidad lo que se está haciendo no es en una canasta, es varios servidores, solo que todos están virtualizados en CNT.
En consecuencia, es el anillo gubernamental el que da esta protección. Pero más allá de eso, yo creo que estas buenas iniciativas que se están teniendo ahora tienen que replicarse en todo, en las empresas, en el Estado, en el propio ciudadano. Nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos digitales y ahora, así como hemos aprendido las reglas de tránsito o las reglas de seguridad en el entorno físico, tenemos que comenzar a practicar y enseñar a nuestros niños reglas de seguridad y de protección en el entorno digital. No recibir llamadas de extraños, no conversar por medios de redes sociales con extraños, no importa que sean adultos. También a los adultos les pasan engaños. A los niños mucho más hay que protegerlos y cuidarlos. Es volvernos una sociedad digital consciente. Ese es el objetivo de un proyecto de protección de datos personales. Implica educación y conciencia. Sí. Gracias, Lorena, por estar esta mañana con nosotros. Estaremos muy pendientes de lo que suceda y del trámite que se le dé a esta importante ley.